A ver, bueno, ¿cómo están? Bien, Bien. Bien, listo. ¿Ven mi pantalla? sí. Uy, Entonces, son 24. yo decidí intentar la lección 24 en media hora. Sí, perdonarán si me como algunas partes. Ahora tiene más porque... No, 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 no lo preparé para media hora. Disculpa, que me como unas partes, pero la comprimí para que alcanzara, ¿no? Entonces, vamos con eso. Entonces, hola a todos, como hemos visto alrededor de nuestro curso, pues Dios nos ha regalado algunas verdades que son parte del rompecabezas para la solución del problema legal del hombre. Por lo que haremos un repaso de todo lo que hemos aprendido. Inicialmente tenemos a Dios que tiene un vínculo con el hombre, pues es su creador, y el inicio, pues este vínculo se mantiene todo bien, ¿no? Dios crea al hombre con tres características principales: mente, emociones y voluntad. Bueno, eso se refiere a que lo hizo a su imagen y semejanza. La voluntad, además de tener la capacidad de tener decisiones cotidianas, tiene otra división, que es el libre albedrío. El libre albedrío es una capacidad de decidir si pues, continuar con el creador o no, que solo tiene el hombre en su perfección, ¿no? Y solo se puede tomar una vez. Los ángeles también tienen este poder o esta decisión, ¿no? Para el hombre, la decisión del libre albedrío estaría representada en el árbol de la vida y en el árbol del bien y el mal. Por la historia y pues todos los sucesos que vimos en el Edén, ¿no? Pues el hombre decide comer del árbol del bien y el mal. Esto crea una separación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque como podemos ver en Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, pues el humano no murió instantáneo, sino ya se nos hubiera acabado la historia, ¿no? Hasta ahí había llegado nuestra historia, ¿no? Entonces, la muerte tiene varios aspectos. En específico, tiene tres. La primera muerte es la espiritual. Esta muerte espiritual se refiere a esta separación que tenemos con Dios, que se dio tan pronto el hombre comió el árbol del bien y el mal. Luego tenemos la muerte física, que es pues cuando cada uno llega al final de sus días. Y tenemos la muerte eterna. La muerte eterna, pues, es nuestro problema mayor, como hemos visto en el curso, pues es nuestro problema legal que nos condena al infierno, ¿no? La suma de la muerte espiritual con la física, o sea, no arreglar este problema legal al morir, pues da igual a la muerte eterna, ¿sí? Como lo dice en 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿no? Entonces, con esta decisión de Adán, también entra algo importante, que pues perdemos esta estructura de perfección y además obtenemos el pecado. En Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces hay algo importante que entender ahí, que ya lo veremos un poquito más adelante con este pasaje. Entonces el humano pues tiene el pecado, ¿no? Pero pues aquí entran dos cosas a luchar, ¿no? Pues al final Dios en su amor quiere que nosotros pues arreglemos este problema con él, pero su justicia también entra en el juego y tiene que ser de una forma en la que se cumpla la ley o sus leyes, ¿no? Entonces, en Génesis 3:15 podemos ver que ya nos da como la profecía, ¿no? O una pista de cómo lo va a hacer. Y esta profecía dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le dirás en el carcañal, ¿no? Algo importante aquí entender es que pues una herida en el carcañal no es mortal, mientras que una herida en la cabeza sí lo es. Y pues analizando todo esto con el pasaje de Romanos que ya leímos, podemos entender que pues el pago por el pecado es la muerte, ¿no? Entonces el problema del hombre es que pues necesita solucionar este problema de la separación, pero no tiene los medios cómo hacerlo, ¿no? Y el dilema de Dios es lo que mencionábamos antes de cómo hacerlo, pues satisfaciendo sus, pues, su justicia, ¿no? Entonces aquí tenemos que pues ver los antecedentes que hemos estado estudiando, que son los siguientes. Primeramente, la túnica de pieles. Pues, el principio de esta lección es que la solución solo podía venir de Dios. Luego, Caín y Abel, la solución tenía que hacerse de la manera de Dios. Luego, el diluvio, la solución tenía unas especificaciones y del cumplimiento de ellas dependía la salida. Abraham, la solución viene a través del creer por ser justificado. Isaac, la solución solo se dará si un inocente muere en lugar del hombre pecador. Este es el principio de sustitución que es muy importante para esta lección, por lo que estamos explicando el día de hoy. La Pascua, la sangre del cordero protegía de la muerte del primogénito. La ley demuestra la incapacidad del hombre para acercarse a Dios por medio de su cumplimiento, ¿no? O sea, en pocas palabras, que pues a través de la ley no podemos hacernos justos, ¿no? Y pues que esta es como un escáner, ¿no? Que nos permite revelar que tenemos pecado. Pegarme un segundo y tomo agua. Ah. Luego tenemos la figura del tabernáculo. El tabernáculo se divide en dos partes. Primeramente tenemos la expiación, que es que la sangre del cordero cubría el pecado, y esta era una solución temporal que solo duraba un año. Y luego tenemos la remisión. La sangre del cordero era aceptada como pago por el pecado, pero solo se validaba completamente cuando era un cordero perfecto. Y para finalizar, tenemos la sirviente de bronce. La solución al problema del hombre solo viene única y exclusivamente de Dios. Entonces, finalmente, pues gracias a que María pues es una mujer virgen que tiene un hijo y este hijo no tiene el pecado, como vimos por lo que vimos en Romanos 5:12, ¿sí? Pues comienza la historia de Jesús, ¿no? Y llega la simiente de la mujer que se nos había prometido. Jesús, pues, cumple con ciertos títulos a través de esos 3 años en los que él, pues, tuvo su ministerio, que son principalmente el Cristo, el elegido, Jesús, el Salvador, Emanuel, Jesús es Dios y palabra de vida, ¿no? En la parte, cuando Nicodemo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, podemos ver que le dice lo siguiente, Juan 3:14. Un segundo, lo tengo ahí. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la pregunta un poco ahí que entra es, pues, ¿por qué era necesario que él fuera levantado? ¿No? Entonces, como pudimos ver en toda la historia de Jesús, pues se le burlaron de él, lo humillaron, lo ofetearon, lo escupieron, lo escarnecieron y lo azotaron, pues de una forma bastante brutal, ¿no? Y el mismo creador, pues soportó, pues que su criatura le hiciera eso a su hijo, ¿no? Y no se quejó. Pues también para reforzar esta idea del cordero que es, pues, llevado al matadero. Y al final, pues, Jesús muere en la cruz, ¿sí? ¿Cómo podemos certificar que Jesús muere en la cruz? Por lo siguiente. Tenemos estos tres pasajes que son importantes. Primero, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Luego tenemos Juan 19:32 al 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero, y para finalizar, pues tenemos Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y asimismo salió sangre y agua.
el anterior pasaje y este son importantes porque pues tienen como un significado. Y es que, pues, primeramente en Juan 19 32 a 33 pues, el Cordero Perfecto no se le puede romper ningún hueso, ¿no? Entonces, pues, por esa razón no se le rompieron las piernas. Y el segundo, en Juan 19 34 es que si alguien, pues, tenía sangre y agua en los pulmones, es que, pues, ya había fallecido, ¿no? Entonces, pues, aquí, pues, se explica que Jesús muere, pero si el pago por el pecado es la muerte, y como podemos ver en 1 de Pedro 2:22 él no cometió pecado y no se halló engaño en su boca, porque Jesús puede morir o, o muere, ¿no? Entonces realmente por el momento no sería válido. Pero, como podemos ver en los siguientes pasajes, hay una razón por la cual se puede hacer esto. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿No? Y esto se refuerza pues con la ley en Deuteronomio 21 del 22 al 23 que dice, maldito por Dios todo aquel que fuera colgado en un madero, ¿no? Entonces, esto explica por qué Dios puede morir. Y como sucedió en el hombre, con el hombre, hay separación, ¿no? Dame un segundo. Entonces, ¿cómo podemos certificar esa separación? Con también Mateo 27:46 que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Aquí también entra el cuadro del ladrón, que pues Dios le dice lo siguiente, en Lucas 23:43. Regálame un segundo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí se nos hace la duda, ¿no? Porque el ladrón que estaba ahí al lado de él, pues estaría en el paraíso con Jesús, ¿no? Esto lo tendremos ahí en cuenta y ya lo explicaremos más adelante, ¿no? Entonces, gracias a la historia del rico y Lázaro, sabemos que una vez muerto hay dos lugares, pues el paraíso y el lugar de tormento, ¿no? Entonces, pues para representar esto un poco mejor, vamos a como imaginarlo. Y sucede que pues el ladrón y Jesús llegan al cielo, ¿no? Entonces, pues, gracias a ahí lo entendemos más adelante, pues el ladrón tiene sus papeles de que era pecador y solucionó su problema. Entonces él pues entra sin ningún problema. Pero pues ya luego Jesús pues intenta pasar por los expedientes y pues Jesús no debía morir, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora un problema legal, ¿no? Porque pues un inocente murió y pues Jesús decide que con esta muerte, ¿sí? Se acerca al tabernáculo celestial que cumple pues las mismas especificaciones que, o bueno, cumple una función parecida a la que vimos en el primer tabernáculo, el tabernáculo terrenal, ¿sí? Y se acerca con su muerte como sacrificio, ¿no? Y pues lo lleva al lugar santísimo, ¿no? ¿Cómo certificamos que ese pago que él llevaba fue aceptado? ¿No? Pues porque un sumo sacerdote cuando presentaba un cordero, pues si se moría, pues no fue aceptado el pago, ¿no? Entonces, pues sabemos que el pago fue aceptado porque pues Jesús resucitó, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pagó? ¿No? Pues pagó algo, pero pues no lo he explicado, ¿no? Entonces, como se explica en Marcos 15:38, él es, pues, ese sustituto, ¿no? Y es el que permite que se rompa el velo entre Dios y el hombre. El velo era una representación de esa separación que teníamos con Dios, ¿no? Y el pago que Jesús hace en la cruz es al pago original del hombre, como podemos ver en 1 de Pedro 1:3 al 18. Regálenme un segundo y lo busco. Lo tenía por aquí. Ah, es necesario que un inocente muera en lugar del hombre pecador. ¿Listo? Entonces ya con esto, pues en teoría podríamos decir que todas las personas son salvas, ¿no? Porque pues ya Jesús pagó en la cruz, ¿no? Pero
aquí entra un, un pasaje muy importante que es Juan 3:16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Pero entonces, si no todos somos salvos, ¿no? Y sea esa salvación por el creer, que es el creer, ¿no? Entonces, realmente el creer es el entendimiento de toda esta obra que hizo Dios alrededor de pues, la historia y pues que podemos ver en la Biblia, ¿sí? Para que nosotros entendamos, bueno, perdón, toda esta es el entendimiento o que nos cuenten o nos prediquen, ¿sí? Toda la historia que Jesús hizo en la historia para poder solucionar el problema legal que tendríamos, que teníamos. Toda esa vuelta o todo ese proceso es nuestra fe. Y gracias a ella, pues tenemos el regalo hermoso de la salvación y podemos volver a estar vinculados con Dios. Muchas gracias. Eso fue récord, hermano. Eso no se echó ni 17 minutos. Los nervios, los nervios. Sí. Bueno, ¿cómo te Pues, sentiste, Daniel? pues es muy difícil comprimir esta lección, ¿sí? O sea, realmente pues estuve leyendo mucha lección 24. Siento pues obviamente que mi explicación se saltó un montón de cosas, ¿no? Que también son importantes, ¿no? En mi entendimiento intenté sacar lo más importante, pero igual, pues esta lección siento que es un poco delicada, ¿no? Porque también, pues es como el momento en donde tú puedes como certificar y también puedes, hoy tienes que tener en cuenta todo lo que le has enseñado a la persona. Entonces siento que da un poco de nervios al final explicar todo, ¿no? Al final ya me estaban comiendo un poco los nervios, pero pues espero que les haya gustado mi lección 24 en 17 minutos. Y ya, Ok, pero me gustó explicarla. Es bonito. gracias, sí. ¿Y los demás que quieren aportar? Muy valiente, felicitaciones porque es la más larga y la más difícil de explicar. Muchas Felicitaciones, Daniel. gracias. Muy definidos los conceptos, súper, y la presentación, uf, genial. Muchas gracias. Ok. Y a mí también me pareció que igual fuiste muy pausado, o sea, se fue muy claro y pues, o sea, se te entendió muy bien y también la presentación me pareció genial, sí. Gracias. Gracias. Muy buena presentación y la, la forma, el método que utilizaste para explicarla me pareció también muy apropiado. Creo que lograste el objetivo de hacer entender el tema. Muchas gracias. Te quedó muy bien, muy chévere. Genial la presentación. Los nervios no se te notaron para nada. Y pues qué bueno. eh, no, quedé así súper. Muchas gracias. Felicitaciones. Buenas noches, felicitaciones Danielito. La comparto con la hermana que no se te notaron los nervios. eh, de verdad que fue muy entendible, la forma de sus dibujos y todo eso espectacular. Dios le Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir algo también Danielito dice que al final lo estaban comiendo los nervios. Es que esta lección tiene una particularidad y es que, digamos que normalmente cuando uno hace una exposición al principio está nervioso y después se va relajando, pero esta Ujú. lección, curiosamente, al final es donde tiene el clímax,
lo más importante, entonces de alguna manera hasta el final lo mantenía uno así como súper tenso. Entonces, no, igual no se te notó, lo supiste manejar, lo supiste controlar. Y no, hiciste una muy buena exposición, de verdad. Como el pastor dijo, en récord, 17 minutos la lección. Pues, y la cuestión es que tú la hiciste toda completa, porque normalmente algunos llegan solo hasta la muerte de Cristo. Y tú hiciste todos los conceptos de la sustitución, del creer todo, conectaste todo, entonces, muy bien. Muchas gracias. Sí, excelente, me parece excelente la forma en que explicó la lección. Sí, los dibujos, como dice la hermanita, también muy entendibles, muy acertados. Lo felicito. Muy excelente la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras. Me dan ánimo. Sí, Dani, muchas gracias, chévere. Me anima mucho verte exponer y bueno, que cada día sigas en ese proceso. Yo creo que sigo creyendo y le seguiré repitiendo que uno de los pasos más importantes para crecer es enseñar. Uno de los pasos más importantes para profundizar las verdades del Señor es enseñar. ¿Sí? Eh, cuando no damos ese salto de enseñar, no progresamos, nos quedamos quietos, porque eh, escuché, escuché una frase ayer que decía que ver la sonrisa de otra persona o hacer reír a otra persona, eso produce una satisfacción muy profunda. Y yo pensaba que ver la vida brillar en la vida de otra persona, eso causa una satisfacción eterna, ¿no? Y eso es espectacular, es algo que deberíamos buscar, ¿no? Siempre, ah, ver la vida brillar en los ojos de las otras personas y eso es lo que estamos construyendo aquí, eso, para eso estamos acá, ¿no? Eh, no tenemos más presentaciones, sin embargo, eh, este, todavía nos quedan tres, pero para el día de hoy no tenemos otra. Eh, voy a adelantarles un poquito lo que viene. Nosotros terminamos más o menos a, a mediados, casi a mediados de noviembre, finales de noviembre, el cronológico. Y hay otra actividad que he preparado para ustedes, para que se sigan entrenando. Y en esta actividad no se preocupen porque no tienen que hacer ninguna presentación, ¿sí? No tienen que hacer ninguna didáctica, no tienen que hacer... es totalmente oral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted va a estar en Zoom, y entre 8 minutos y 10 minutos usted va a intentar explicar uno de los conceptos que tiene el cronológico, sea pecado, sea eh, salvación, sea fe, sea creer, etcétera, etcétera. Vamos a enviarles una lista de conceptos que se estudian en el cronológico y usted en 8 minutos, sin ninguna ayuda audiovisual, con sus propias palabras, usted va a intentar explicarlo. ¿Sí? Eh, eh, solo hablando. ¿Por qué es importante? Porque a veces la, la, el tema de las medias o el tema de las ayudas es chévere para explicarle a otra persona, pero a veces nos limitan en el proceso de los conceptos. Las ayudas audiovisuales son muy bonitas cuando usted tiene los conceptos claros, ¿sí? Cuando usted tiene no tiene los conceptos claros, usted se va a enredar de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, el reto es que usted agarre un concepto bíblico y entre 8 y 10 minutos no se puede pasar, usted haga la exposición. De manera que nosotros tendríamos en 2 clases, todos tienen que haber ya eh, haber expuesto, haber hecho su, su presentación. No sé si me hago entender, no sé si alguno tiene
dudas. Y pues lo digo ya para que los que ya terminaron pues puedan ir preparando el concepto, la verdad que van a enseñar y la puedan exponer, ¿no? Acuérdense que no pueden usar metáforas, pueden usar símiles, pueden utilizar ejemplos, pero no pueden utilizar ninguna ayuda audiovisual, ¿sí? A eso le llamamos las medias, pero pues para que me entiendan, no pueden utilizar ayudas audiovisuales. No sé si tienen preguntas, inquietudes en cuanto a eso. No, por mi parte, Jorge, gracias. Ok, entonces la semana que viene yo voy a hacer la listica de los conceptos que van a mirar, la voy a poner y usted escoge qué concepto va a explicar, ¿no? Como dice Jennifer, libre albedrío, pecado, la muerte, ¿sí? La sustitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablemos de los conceptos, ya usted lo puede hacer con base al cronológico, ¿no? O sea, todo completo. Si va a explicar la sustitución, entonces, cómo Cristo lo hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya puede meter, porque es el concepto como tal, ¿no? El pecado, lo mismo. Entonces, en 8 minutos usted va a hacer esa exposición. ¿Listo? Bueno, yo no tengo más, no tengo más preparado, así que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos con don Fernando y Soraya. creo que Sorayita, ¿no? Y Sorayita. Sí. ¿Listo? Ok. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Y gracias a todos. Gracias, pastor. Bendiciones a Gracias, todos. Jorge. Gracias, Buenas noches a pastor. todos. Que estés Buenas bien. noches, que descansen. Gracias.